Le agradezco muchísimo que nos tome esta llamada el embajador de la Unión Europea en México, Gautier Mignot. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días. Gracias a usted, Sheila. Muy buenos días a usted y a todos sus oyentes. Gracias, embajador. Pues en primera instancia, ¿cuál es la perspectiva de la Unión Europea frente a la crisis humanitaria que ya se vive, sobre todo en los países que han recibido, que han acogido a los refugiados ucranianos? Ante todo, y primero un sentimiento de solidaridad con el pueblo ucraniano. La Unión Europea ha desplegado la operación de asistencia humanitaria más grande de su historia, para ayudar a las personas víctimas del conflicto en Ucrania. Los Estados miembros, los 27 Estados miembros y otros Estados europeos también se han movilizado para aportar donativos en especies de ayuda y también a través de la acogida de refugiados, más de 4 millones de personas, mayoritariamente mujeres y niños, que han llegado a la Unión Europea y han sido acogidos. Entonces, hay realmente una urgencia humanitaria. Más de 10 millones de personas han tenido que dejar su lugar, su vivienda en Ucrania, y hay todavía miles y decenas de miles de civiles que están atrapados en ciudades donde se desarrollan combates, y hemos visto que los rusos no hacen absolutamente ninguna no tienen absolutamente ninguna piedad con los civiles, incluso los niños, en esa guerra. Justamente eso quería preguntarle, embajador. Lamentablemente, pues no hemos visto, a pesar de las buenas intenciones quizá que se hayan tenido en un inicio con estas mesas de diálogo, con estas intenciones de poder lograr un cese al fuego, por lo menos para lograr la salida de tantos civiles que aún permanecen en la zona de conflicto, pero se ve un panorama muy complejo, sobre todo partiendo de la idea de que aún puede escalar más incluso la violencia, la toma o la probabilidad de tomar ciudades tan importantes como Mariupol, que de alguna u otra forma han resistido hasta el último momento, pero pues se ve ya muy complicado. Y también en este escenario preguntarle, pues, ¿cómo ve el tema del uso de armas químicas? Porque ya también se habla muy fuerte y se ha puesto también sobre la mesa el uso de armas químicas. Bueno, este uso todavía no ha sido confirmado. Hubo rumores de uso ayer por parte del ejército ruso, pero que yo sepa no hay confirmación de esta noticia, afortunadamente, porque obviamente sería un desarrollo horrible de esa guerra. Yo creo que hay que ver también el camino recorrido. En los primeros días de la guerra se pensaba que era cuestión de días para que el ejército ruso invadiera toda Ucrania. Después, en las primeras semanas, se pensaba que, bueno, eso iba a durar un poco más, pero que sí, Kiev iba a caer, etcétera. Y lo que hemos visto es una retirada de las tropas rusas de los alrededores de la capital ucraniana bajo la presión del ejército ucraniano. Y eso es un gran avance, y se debe primero a la valentía de los ucranianos y de sus soldados, y segundo al apoyo que han recibido por parte de la Unión Europea y de sus aliados en esa guerra. Y entonces el hecho de que Rusia haya desocupado gran parte del norte de Ucrania que ocupaba, yo creo que es un paso adelante. Y eso demuestra que está funcionando la estrategia de ponerle presión a Rusia, de derrotar a Rusia militarmente en el terreno, para que entienda el presidente Putin que tiene que negociar, que la única salida es una salida negociada. Parece que todavía no lo ha entendido, y que quiere reagrupar sus fuerzas y seguir su ofensiva efectivamente en la parte oriental o suroriental de Ucrania. Por eso hay que mantener y aumentar esa presión hasta que se fuerce una solución negociada. También ha tenido y ha tomado relevancia la presión que ha generado pues todas las sanciones económicas hacia Rusia. Así es, son sanciones que están enfocadas al esfuerzo bélico ruso y a todo lo que permite financiarlo. Y hemos ya adoptado a nivel de la Unión Europea 5 paquetes de sanciones, cada vez más duras. Hemos también sancionado a más de 1,000 individuos que son pilares de esfuerzo bélico o del régimen de Vladimir Putin, y yo creo que se hace sentir esa presión, es cada vez más insoportable para Rusia, y de eso se trata. Hay que mantener ese esfuerzo en la duración, en el tiempo, y pensamos que esa estrategia
sigue funcionando y sí va a funcionar. Pero sí hay que tener paciencia y determinación y tener una coalición la más amplia posible a nivel mundial para aislar a Rusia, para reprobar esa agresión tan brutal, injustificada de Rusia a Ucrania. Y entonces es tan importante la posición de otros países del mundo a respecto, que no muestren ninguna complacencia o indulgencia hacia Rusia. Justo en ese sentido, mejor preguntarle usted cómo ha visto la posición que ha jugado y que ha tomado y asumido el gobierno mexicano en este conflicto, que si bien ha estado condenando esta ofensiva y esta invasión rusa a Ucrania, pero más allá del discurso, ¿cuál es su visión de esta posición mexicana? Pues ha sido una posición muy clara en términos de condenar la invasión de Ucrania por parte de Rusia. México ha votado en Naciones Unidas de forma constante a favor de las resoluciones que van en este sentido. Incluso ha sido protagonista junto con Rusia en hacer votar una resolución humanitaria hace ya un par de semanas en la Asamblea General de Naciones Unidas. Es una posición que al mismo tiempo ha sido prudente hacia Rusia. Hemos visto cómo se ha manifestado, por ejemplo, el presidente López Obrador esta semana o en estos últimos días en el marco de la campaña de apoyo a Ucrania, a la cual han participado durante el fin de semana muchísimos artistas de los más famosos del mundo, artistas como U2, como Pink Floyd, como Bruce Springsteen, como Gloria Gaynor, que han incluso algunos hecho canciones específicas de apoyo a Ucrania, y eso yo creo que demuestra el horror que provoca esa guerra en medio del siglo XXI y ese sufrimiento en particular de civiles, de niños y los miles y miles de personas muertas de ambos lados, de hecho, y las consecuencias también de esa guerra, no solamente a nivel militar, de seguridad en Europa, sino también a nivel económico y financiero para el mundo y en particular para los países más vulnerables. Y también veíamos en días recientes la visita de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en Bucha, recorriendo las calles y viendo pues la tragedia, el terror de la guerra, ¿no? Esto que sensibiliza mucho, y también vimos por ahí al primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, pues viendo también todo esta destrucción tan importante que se presenta en estas calles desoladas y pues sumamente destruidas. ¿Esto de qué manera sensibiliza al mundo también para que otros líderes a nivel internacional puedan apoyar y manifestar y dar más apoyo a la población ucraniana? Obviamente, bueno, a través de la ayuda humanitaria y a través de gestos simbólicos. Algunas ciudades, por ejemplo, aquí en México, han iluminado sus edificios una noche con los colores de la bandera ucraniana, pero obviamente es aún más importante las medidas concretas, el aislamiento diplomático a Rusia en los órganos multilaterales y cualquier apoyo que se pueda brindar a Ucrania, al pueblo ucraniano en ese momento, es absolutamente clave. No permitirle tampoco a Rusia circunvenir, escapar a las sanciones. Por eso estamos insistiendo tanto con países como China, por ejemplo, para que tomen una posición mucho más clara de condena a la invasión. No lo han hecho hasta ahora y nos parece deplorable y nos parece que cuestiona el compromiso de esos estados en favor de los principios básicos del orden internacional: la soberanía de los estados, la integridad territorial y la libre determinación de las políticas de defensa de cada estado. También veíamos que a inicios de esta semana, y pues ya transcurridas 6 semanas aproximadamente de la invasión, la Unión Europea reabrió su embajada en Ucrania. Esto, pues, sin duda es un paso importante, ¿no? Para también colaborar y ayudar a los civiles que aún permanecen en la zona. Así es, y eso demuestra también que, bueno, la guerra se ha alejado afortunadamente de Kiev, de la capital ucraniana, y demuestra el compromiso de los funcionarios de la Unión Europea
y de los diplomáticos de los Estados miembros de la Unión Europea también para ayudar al pueblo ucraniano, y la visita de la presidenta von der Leyen y del alto representante Josep Borrell ha sido también muy simbólica desde este punto de vista para reafirmar la determinación de la Unión Europea a apoyar a Ucrania. Hemos desbloqueado una ayuda macrofinanciera masiva, seguimos apoyando también en el abastecimiento en equipos de defensa a las fuerzas armadas ucranianas. Es un apoyo global y que estamos absolutamente unidos y determinados al respecto, y muy unidos también con nuestros aliados. Son más de 40 países en el mundo, por ejemplo, que han adoptado sanciones contra Rusia. Claro, y también el tema que en un inicio conversábamos de la ayuda humanitaria en los países a los que están llegando todos los refugiados. ¿Y nos puede repetir la cifra? ¿Cuántos estiman que aún falta por abandonar el territorio en conflicto? Bueno, ya van, creo que 4,5 millones de refugiados, personas que han dejado Ucrania, pero la cifra va aumentando día tras día. Y a eso se añade todas las personas desplazadas internamente, o sea, personas que Exacto. tuvieron que escapar de sus hogares, pero todavía no han salido, o se han quedado en Ucrania, y eso es más del doble. Entonces, es realmente un desastre humanitario sin precedente en este siglo, y por eso es muy importante la solidaridad por parte del mundo entero, no solamente por parte de las autoridades, sino también por parte de los simples ciudadanos, para apoyar a este pueblo tan valiente que es el pueblo ucraniano. Y justo con esto me gustaría concluir, embajador, y agradeciéndole muchísimo que nos tome la llamada esta mañana. ¿De qué manera podemos ayudar y de qué manera podemos involucrarnos como cualquier ciudadano en este tema? Y a través de ustedes, de la Embajada de la Unión Europea en México, pues ¿cómo podemos ayudar y qué podemos hacer? Bueno, hay muchas ONGs en el mundo que están apoyando al pueblo ucraniano, organismos internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja, por ejemplo, y la propia Embajada de Ucrania aquí en México ha abierto también cuentas bancarias para la gente que quiera ayudar a las víctimas de la guerra, en particular a los niños. Pues muchísimas gracias al embajador de la Unión Europea en México, Gautier Mignot, por habernos tomado la llamada, y pues seguiremos muy atentos de este tema. Gracias a usted y que tenga un excelente día también.